Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto y hacerlo a través de la señal de Telesucesos Canal 29 y su espacio Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y como siempre es un gusto acompañarle en este tiempo que dedicamos a repensar el mundo en el que vivimos a través del conocimiento, a entenderlo, a intentar descifrarlo. Muchísimas gracias a la amiga Marixa Rosales que nos escribió preguntándonos si era cierto que en Don Quijote de la Mancha no existe la frase como ladran los perros, avanzamos o algo así, que es la variación que existe. Bueno, ladran en tanto avanzamos. Estas son variantes de la misma frase. Bueno, lo cierto es que esta frase que se le atribuye a don Miguel de Cervantes y Saavedra y que dice, a partir de lo que se ha difuminado como un mito, Don Quijote de la Mancha, Sancho, como ladran, es señal de que avanzamos. No es una frase que sea de la autoría de Miguel de Cervantes. En ninguna parte de su obra maestra, Don Quijote de la Mancha, ni en la primera parte de 1605, ni en la segunda parte de 1615, aparece esta frase, que más bien se atribuye a otras obras, y parece que es una obra del alemán Goethe. Aparece en una de las obras de Goethe, y entonces esta es la idea de, no exactamente cómo ha trascendido, pero sí es importante que cuando escuches la frase, no importa si los perros ladran, porque es señal de que avanzamos, no es necesariamente ni es exacta que sea de Miguel de Cervantes. Ahora es muy común, con la proliferación de los contenidos que se distribuyen o circulan por la red, que aparezcan frases que se le atribuyen a ciertos autores. Entonces hay que tener la constancia para investigar y sobre todo constatar que lo que nos están diciendo es cierto, porque a veces no necesariamente se compadece con la verdad histórica. Y bueno, se puede decir muchísimas o se pueden decir muchísimas cosas y atribuirlas a quien no necesariamente es el autor de las mismas. Hoy vamos a hablar de una novela que tuvo un éxito sin precedentes en ventas cuando en 2005 se publicó en Checoslovaquia, o en la antigua Checoslovaquia, porque ya no existe. Ahora tenemos Eslovenia y la República Checa, pero en ese entonces era un solo país, estaba unido y se llamaba Checoslovaquia. Bueno, ¿qué obra es? Es la obra del autor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Esta novela de 1984 fue un éxito de ventas en todo el mundo e incluso tiene una versión cinematográfica con un considerable éxito, considerando además que es una obra compleja, que es una obra que aborda la esencia del ser humano y que se hizo famosa a partir del retrato que hace este escritor disidente de lo que sucedía en Checoslovaquia en 1968. Porque la novela se ambienta en 1968 y qué pasaba en ese entonces en este país centroeuropeo. Pues había sido ocupado por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo eran las Fuerzas Armadas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el centro del eje de los países del este, de lo que estaba tras la cortina de hierro. En 1968 los tanques soviéticos avanzan sobre Praga y comienza un proceso de ocupación que aparece como trasfondo de esta novela, que tiene a la relación amorosa entre Tomás y Teresa el eje central. Pero la particularidad es que en toda la obra de Milan Kundera el socialismo, más bien una crítica al socialismo y al comunismo impuesto desde la Unión Soviética a los países del este de Europa, es o suele ser un personaje esencial para entender esta idea de la existencia de los personajes. La insoportable levedad del ser, cuando se publica, lógicamente no se hace en los países de Europa del Este por esta visión crítica de lo que se llamaba el socialismo real. Sin embargo, recibe muchísimos aplausos en Francia, donde vivía su autor, y después en la versión española publicada por la editorial Tusquets. Esta idea
de la insoportable levedad del ser parte de uno de los principios filosóficos de Friedrich Nietzsche. Nietzsche planteaba la idea del eterno retorno. En la novela, Milan Kundera habla de que esto es imposible en la existencia humana, que sería mejor y alcanzaríamos la plenitud si pudiéramos completar esta idea del eterno retorno, pero en tanto y en cuanto el tiempo humano es lineal, nosotros los eventos siempre avanzan hacia adelante y es imposible regresar en el tiempo, al menos como es la concepción occidental del tiempo. Entonces, el hombre, en tanto tiene una sola existencia, tiene una sola vida, es imposible ni mejorarla, porque no hay otra posibilidad de rehacerla, ni tener una visión crítica, enjuiciarla para mejorarla. Entonces, en tanto y en cuanto tenemos una sola existencia, no es posible el retorno y por tanto no es posible la enmienda ni vivir una vida mejor. Solo la vida que tenemos es de la que tenemos constancia. Entonces, en medio de esta angustia existencial, muchos clasificaban la novela como filosófica. Milan Kundera no está de acuerdo, a pesar de que la base puede ser este postulado de la filosofía de Nietzsche. Él no está de acuerdo en clasificar a su novela como una novela filosófica. ¿Qué sucede? Es una novela que busca la esencia del ser humano, la angustia del ser humano. Entonces toma a dos personajes que representan estas dos partes, porque en el título mismo ya están, sí, la insoportable levedad del ser. El término levedad coincide con esta posibilidad de ser etéreo, esta posibilidad de alcanzar el no peso. Sí, pero la vida solamente tiene sentido, la existencia solamente tendría sentido si es que asumimos los pesos. Para la novela no tiene mucho sentido la existencia porque no hay posibilidad de mejorarla. ¿Cómo se hace? Bueno, si nosotros asumimos el peso que viene con la existencia, el peso, por ejemplo, de una relación amorosa. Entonces, en una relación madura, en una relación estable, la persona asume el peso del compromiso con el otro y este peso le otorga un sentido al ser. Pero en la novela se contraponen dos personajes. Los dos personajes protagónicos son Tomás y Teresa. Tomás es un personaje que representa la fuerza, Teresa representa la debilidad y parecen ya desde el propio inicio de la novela las antípodas de cualquier posible unión. Pero sin embargo, cuando alguno va cediendo en su terreno y es Teresa, a pesar de ser la débil, quien logra que Tomás vaya haciendo renuncias desde su propia fuerza para asumir el compromiso con Teresa. Precisamente vamos a ver que hay un personaje interesantísimo dentro de la historia. Es una historia en la cual, te cuento un poco, Tomás es un cirujano en un prestigioso hospital de Praga, que termina siendo un disidente, es perseguido por el poder de los soviéticos porque él manda una carta a un periódico criticando el sistema socialista. Le dicen que si no se retracta será expulsado del hospital. Él por principio no se retracta, lo expulsan del hospital, termina en un pequeño consultorio en las afueras de Praga. Tampoco allí se retracta cuando le hacen un segundo reclamo y después se dedica a limpiar escaparates y finalmente termina en un olvidado pueblo de campo. Quiere decir, Tomás es fuerte y termina siendo débil. Teresa, que es débil, arrastra a Tomás y le hace ir renunciando hasta llevarlo a este pueblito del campo del cual no se puede salir. Pero precisamente en ese pueblito de campo es donde Tomás alcanza la completa felicidad. ¿Por qué? Porque mientras está en la ciudad, Tomás es incapaz del compromiso. Él constantemente es infiel, tiene varias amantes ocasionales, porque para él hay un principio filosófico: no es lo mismo hacer el amor que dormir con una mujer. Son dos cosas diferentes, de hecho, para él son dos cosas opuestas, totalmente contradictorias, porque el dormir exige del compromiso, de la madurez del compromiso, y él no está muy dispuesto a abandonar esa vida de soltero, aunque ya se ha casado con Teresa. Entonces, en el campo él encuentra que, renunciando a todas las preocupaciones que tenía en la ciudad, a su cargo de cirujano, a esos amores breves, efímeros, realmente logra la felicidad al lado de Teresa. Y hay un personaje
que a mí me parece muy simpático por lo que filosóficamente representa dentro de esta novela de Milán Kundera, la insoportable levedad del ser. Es el personaje de Karenin. Karenin es un perro mestizo, es una mezcla de San Bernardo con pastor alemán. Es en el momento en que lo eligen, hay 4 cachorros y el personaje de Tomás quiere regalarle el perro para que ella se enamore, para que Teresa se enamore del perro y deje de amarle a él, y espera lograrlo. Y entonces Karenin, que es una perra realmente, aunque le ponen nombre de macho, es una perra, termina enamorándose realmente de Teresa y teniendo una relación muy especial con Teresa. Este personaje, el perro, representa cómo podría ser la existencia humana en un momento en el cual dejaría de tener ese tiempo lineal y volvería a un tiempo circular. Hay que recordar que en el momento en que el mito de Adán y Eva en el paraíso, este mito cosmogónico, este mito de creación, mostraban a Adán y Eva repitiendo un ciclo circular. Ellos eternamente estarían haciendo lo mismo y por eso eran felices. Entonces, Milán Kundera toma el personaje del perro, Karenin, que toma el nombre de Ana Karenina, la novela de León Tolstoy, y este personaje toma de ahí su nombre porque es la novela favorita de Teresa, y un poco este signo trágico de Ana Karenina es lo que le sigue en su vida, una vida que Tomás le devuelve el sentido. Entonces Karenin, el perro, o la perra, porque es una perra, hace de la vida algo diferente. Primero, ¿por qué? Los perros no manejan el tiempo lineal, los perros tienen un tiempo circular, y en la novela se explica esto perfectamente. Los perros trabajan sobre hábitos, ¿sí? Sobre costumbres, sobre rutinas. Quiere decir, todos los días de un perro son exactamente iguales y los perros les encantan estos hábitos, estas rutinas. Levantarse una hora, comer a una hora, salir a pasear a determinada hora, a tomar la siesta, hacer las necesidades y así sucesivamente día tras día. Los perros son felices, los perros no se preguntan en esa relación que tienen con su amo, ¿me amará? ¿Me amará más que alguien? ¿Tendrá otra persona a la cual amaría si yo me fuera? Los perros no se hacen esas preguntas de la existencia y por tanto el amor de los perros, ingenuo, puro, entregado, es un amor perfecto y por tanto feliz, porque repite el tiempo circular. Entonces, incluso explican en un momento de la trama, cuando tienen que abandonar Praga para irse a Zúrich, que una de las grandes angustias de Karenin es recuperar esos hábitos. Sí, él tiene que moverse de una ciudad a la otra, ubicarse en un nuevo espacio y recuperar su tiempo circular. Y para Karenin eso es muy importante. Y esa sería la respuesta a los problemas de la infelicidad humana, esa idea del eterno retorno. Entonces los perros sí encarnan, en este caso Karenin, el perro que está en el medio de la pareja, encarna realmente la relación y hace que además Teresa sea feliz, porque Teresa es una mujer celosa, es una mujer posesiva, es una mujer que todo el tiempo vive su infelicidad y la utiliza como un arma para hacer que Tomás se sienta culpable y Tomás cargue con ella como un sentido de culpa, como un sentido de víctima, como un sentido de desprotección que muestra este personaje. Entonces el perro representa realmente lo que podría haber sido una vida mucho más feliz. Por eso los dos personajes, cuando van al campo, a este pueblito perdido, a este pueblito del cual no van a poder salir, donde han renunciado a todo y donde van a repetir eternamente una rutina, se acercan un poco a la felicidad que estaría en esta idea de Friedrich Nietzsche del eterno retorno, repetir una y otra vez hasta el infinito para alcanzar la felicidad. Por eso explica el autor Milán Kundera que los perros son felices. Entonces toda la novela, que es una novela compleja al momento de leer, pero que es fascinante porque tiene frases contundentes y una belleza poética que en algunos casos la belleza del texto alcanza cumbres excepcionales, realmente se muestra qué es el ser humano,
cuáles son los dilemas de su existencia y cómo puede existir frente a un Estado totalitario que copa todos los espacios de su propia intimidad, de su propia individualidad. Entonces, es una novela que se la recomiendo encarecidamente y que puede formar parte de su biblioteca, porque nunca está de más pensar nuestra existencia, repensarla desde la filosofía y sobre todo desde la vivencia de los personajes, porque es una novela que intenta mostrar desde distintas perspectivas, en tanto y en cuanto utiliza el multiperspectivismo, que ya hablamos en otras obras de otros autores. Quiere decir mostrar el mismo evento en un capítulo desde la posición de Tomás, en otro capítulo desde la posición de Teresa, y así con otros personajes secundarios que aparecen en la trama. Y además el narrador es interesante porque es un narrador cuasi omnisciente, es un narrador que no es de una omnisciencia perfecta, no sabe todo, no lo conoce todo, pero no tiene reparos en mostrarnos de dónde vienen las actuaciones, cuál es el origen de los personajes, de sus filosofías, de sus credos, de sus miedos y cómo se va armando la trama. Sin embargo, no logra desentrañar todos los pensamientos de los personajes y se limita a describirnos lo que cualquiera vería. Por eso es un narrador cuasi omnisciente, casi lo sabe todo, pero no logra ese cometido, porque además no es necesario y nos permite a nosotros entrar desde esa perspectiva muy parecida a lo que aparece en el famoso cuadro de las Meninas, donde nosotros somos también partícipes de cómo se construye la historia. Y aquí también sucede esto, como narrador él nos va mostrando cómo se hace, y aquí tenemos otros elementos de metaliteratura, de metaficción, porque nos dice los personajes no nacen de las ideas del autor, los personajes nacen de las metáforas, de las anécdotas, de los eventos, y nos cuenta cómo es que va contando, cómo es que se va mostrando la narrativa de Milán Kundera. Así que reitero, es un libro recomendable, es un libro que puede tener en su biblioteca y que puede disfrutar como desde la primera página hasta la última, si es que usted ama eso de repensar la existencia de los hombres y saber cómo es que funciona. Para mí ha sido un placer acompañarte en este programa del día de hoy. Recuerda que este espacio se llama Educa TV, sale al aire a través de la señal de Telesucesos Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval, y cualquier tema que desees abordar, y lógicamente yo pueda hacerlo, no dudes en compartirlo conmigo a través de las redes sociales o a través del correo. Así que estaremos en contacto y será hasta una próxima ocasión. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.